Buenas noches, queridos hermanos. Un gusto para mí poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Y antes de comenzar quisiera que oremos. Señor, amado Dios, te damos gracias por poder estudiar tu palabra, por poder leer tu palabra. Gracias porque en ella tú te revelas a nosotros, Señor. Y queremos encomendar este momento, este tiempo en tus manos, Señor, y que tú nos ayudes a poder asimilar lo que tú nos enseñas y lo que tú nos muestras. Gracias, bendito Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo que nos toca a todos, por lo menos en algún punto. Y lo que quiero compartir con ustedes es sobre el desorden. Y no sé si les pasa, pero creo que todos tenemos algún sector de nuestra casa que está desordenado, que se encuentra desordenado. Y si no lo tienen, si no tienen un área de su casa desordenada, por lo menos en algún momento hay desorden en nuestras casas. Y saben que nosotros, los que tenemos niños pequeños, tenemos que lidiar a veces con juguetes que están fuera de lugar, como por ejemplo en el living, en el piso del living, repartidos todos en el piso y bueno, tratamos de enseñar a nuestro hijo de que debe guardarlos, de que si no los utiliza debe guardarlos a cada uno en su lugar. Y cuando logramos ordenar la casa, limpiarla, eh, nos sentimos bien, nos sentimos felices y es agradable a la vista todo, hasta que luego el niño decide volver a jugar con esos mismos juguetes y los saca de su lugar otra vez. Y esto quizás es estresante para muchos y, y a veces también nos hace perder tiempo, el desorden nos hace perder tiempo, debido a que quizás no encontramos alguna cosa que estamos buscando. Y, pero para el niño es algo que él lo hace inocentemente, porque él simplemente piensa en jugar. Entonces, cuando vemos esto, tratamos de relajarnos y dejar que él disfrute su infancia, que él desarrolle su imaginación y vemos los lápices y los crayones en la mesa y todo se convierte en un proceso. Distinto es para los que ya somos adultos, que tenemos un desorden, quizás en algún sector de nuestra casa que, como por ejemplo, es típico que el garage esté desordenado y, o un depósito también puede ser, pero es diferente en nosotros los adultos porque no es algo que hacemos inocentemente, sino que es algo que no hemos logrado o no hemos aprendido a, a cambiar. Y saben que hablando de como una analogía, ¿no? De lo que es el orden y la limpieza en un espacio físico o una habitación, también podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Debemos tratar de tener un orden, de tener una limpieza en nuestros ambientes, en nuestro interior. Nuestro Padre nos pide eso, nos pide que ordenemos y limpiemos ciertas áreas de nuestra vida. Y esto es un proceso también, es algo que debemos hacer todos los días. Y a veces lo hacemos y otras veces no lo hacemos. Pero sucede que también cuando ordenamos algo en nuestro interior, quizás volvemos a desordenarlo, así como lo hacen los niños con sus juguetes. Quisiera que estemos leyendo Josué capítulo 24 y vamos a leer versículos 14 y 15. Y dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me encanta este versículo y este pasaje y me encanta para mi familia. Y podemos ver aquí que tenemos que decidir, tenemos que elegir entre aquello que aquí eran dioses paganos, o Dios. Y en nuestros casos quizás no podamos hablar también de dioses o de santos o de imágenes o de estatuas, pero saben que cualquier cosa que quiera ocupar o desplazar el lugar que ocupa Dios, el primer lugar, cualquier cosa que quiera ocupar el primer lugar de nuestras vidas, eso sería idolatría y eso sería un Dios, ¿no? Algo que nosotros lo convertimos en un Dios falso. Una casa consagrada a Dios, una familia dedicada a Él, eso era el orden que había ideado Dios en el principio. Una vida consagrada a Él es lo que Él quiere, esa es su voluntad, y que cada área de nuestras vidas esté Él en el centro. Y ahora quiero compartir con ustedes Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y acá vemos que nosotros lo que tenemos que hacer es simple, o mejor dicho, no hay complejidad en el sentido de que lo que tenemos que hacer es confesar. Simplemente confesar nuestros pecados, porque el versículo 9 dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y eso nos va a limpiar de nuestra maldad. Pero para confesarlos primero debemos realmente sentir o saber que eso está mal, que lo que hacemos, que lo que estamos haciendo está mal, saber que eso no agrada a Dios, saber que eso no es la voluntad de Dios. Entonces, arrepentirnos, cambiar nuestra dirección, cambiar nuestro rumbo, cambiar nuestra forma de pensar, eso es el arrepentimiento. Y cuando logramos arrepentirnos, vamos a confesar delante de Dios. Y saben que acá Él nos está prometiendo de que Él es fiel, Él es justo y nos va a limpiar de esa maldad. Y como dije anteriormente, el desorden en una casa puede hacernos perder tiempo y crea tensión en nosotros o hasta depresión. Y a pesar de esto, podemos ver que las consecuencias del desorden espiritual son peores, son mucho más grandes estas consecuencias, porque este desorden espiritual nos trae preocupaciones, nos trae el pecado, nos puede traer resentimientos, amarguras en el corazón, y todas estas cosas va a desencadenar en otras, como por ejemplo, silenciar la voz de Dios. Esto de permanecer en el pecado nos quita la comunión con nuestro Padre. También nos va a robar la alegría, porque perdemos el gozo de una vida plena, perdemos ese gozo que solo encontramos si permanecemos en su voluntad. También daña nuestro testimonio.
Nuestras vidas como hijos de Dios son cartas abiertas hacia el mundo y el pecado en nosotros daña nuestra conducta y eso se ve reflejado hacia el mundo. Este desorden espiritual también destruye nuestras relaciones, porque si no estamos bien en nuestra relación con Dios, tampoco lo estaremos en nuestra relación con los demás. Este desorden espiritual también atrofia nuestro crecimiento espiritual. Cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Esto quiere decir que lo entristecemos, que lo afligimos. Y esto va a provocar que no crezca nuestro ser y que el Espíritu Santo no rebose en nosotros. Saben que la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es fundamental. Y en esta limpieza espiritual que nosotros necesitamos, Él es quien nos ayuda, Él es quien entiende nuestras luchas, porque está en nosotros. Y Él es quien nos da el valor para que nos pongamos en manos de Dios y para que Dios solucione o para que Él ordene ese caos de nuestra vida. Veo que en 1 Corintios 14, versículo 33, la primera parte, mira lo que dice. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Y esto es realmente sorprendente. Saber que nuestro Dios es un Dios de orden. Y eso es lo que Él quiere para nuestras vidas. Ya sea en lo exterior y tanto en el exterior como en el interior. Y el hecho de que el Espíritu Santo sea el que nos ayuda, esto implica que la acción debe surgir de nosotros también, debe originarse en nosotros. Nosotros debemos hacer algo al respecto. Dios no es un servicio doméstico que va a poner en orden nuestra casa, ¿no? El Señor espera que nosotros participemos activamente en este mantenimiento regular de nuestra vida espiritual. Y así como es la limpieza de nuestra casa, como es algo que debemos hacerlo cotidianamente y que es algo que toda persona puede y debe hacer, así debe ser la vida espiritual de los hijos de Dios. Solamente necesitamos compromiso y disciplina. Y hay un pastor muy conocido, del cual pude tomar un plan de acción para ordenar esta vida espiritual. El pastor Charles Stanley nos da estos pasos para poder ordenarnos espiritualmente, para que esto sea una guía para que podamos actuar y luego ordenar nuestra vida espiritual. En primer lugar, es fundamental orar. Debemos comenzar pidiéndole a Dios discernimiento para saber qué es lo que debemos limpiar de nuestras vidas y a la vez pedirle valentía para alejarnos de esas cosas. Debemos identificar actividades, relaciones, actitudes, incluso cosas que dificultan nuestro caminar con Dios. Y debemos confesar estas áreas delante de Dios y si no están alineadas a su voluntad, eliminarlas de nuestras vidas. También debemos ocuparnos de una cosa a la vez, es decir, no tratar de limpiar y cambiar todo lo que está mal en nuestra vida, sino que debemos enfrentar una cosa a la vez y solucionar los asuntos más urgentes y que necesitan un cambio, una solución o revertir una actitud o un pensamiento. Pedir ayuda si es necesario. Mientras nos encontramos en este proceso, seguramente necesitamos ayuda, un consejo, y esto
debemos buscar ayuda en un pastor o en un hermano de confianza, en un amigo de confianza, en el cual podemos pedir consejos y una guía espiritual. Y luego lo que tenemos que hacer también es tratar de mantener, una vez que hacemos la limpieza y el orden espiritual, tratar de mantener este orden. Y esto debemos lograrlo ya sea con tiempo devocional, uniéndonos a otras personas que también tienen un tiempo de devocional, de estudio bíblico, buscar ayuda con personas más maduras espiritualmente. Y por último, quiero compartir con ustedes Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y así como dice este versículo, buscar estas cosas y mantener nuestra mente enfocada en estas prioridades. Y lo demás, limpiar nuestras vidas de otras cosas que no sean lo que nombra este pasaje, este versículo. Ordenemos y limpiemos nuestro interior, que haya orden en la casa, que haya orden en este templo del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios esté obrando en nosotros.